¿Qué vemos para el 2014? El 2014 yo creo que en la medida que a nivel mundial estas tres grandes naciones, China, Estados Unidos, Europa, la comunidad, logren ya no salir, sino mantener esta problemática y subir ligeramente su economía, va a ayudar. Y más en el caso de Estados Unidos por la dependencia que tenemos. En la medida que estas reformas estructurales a nivel país se concreten, va a ayudar. ¿Esto qué va a conllevar? De que si el país, México, se ve bien económicamente, atacamos estos problemas, vemos una reducción en estos índices, que va a haber una inversión extranjera directa. Porque en México entran dos tipos de clases de divisas cuando es inversión extranjera, la directa y la indirecta. La directa son para proyectos de inversión, la indirecta, Productivos. productivos, que al final de cuentas esos mueven la economía interna del país, dan fuentes de trabajo. Y la otra es la economía extranjera indirecta, que nosotros en el sistema lo conocemos como capital golondrino, que son capitales inversionistas que solamente buscan rendimientos y que hoy están aquí, mañana están en Brasil, pasado mañana están en Suiza, y así andan estos portafolios de inversión en todo el mundo. Esa inversión extranjera directa es la que también tiene un impacto muy fuerte en nuestro tipo de cambio, porque en la medida que llegan, nos invaden los dólares, obviamente al haber un exceso de oferta, pues el tipo de cambio baja en relación con el peso, con relación a la moneda de Estados Unidos, al dólar. Y viceversa, si estos capitales golondrinos o inversión extranjera indirecta salen del país, hay una demanda de convertir pesos a dólares. Y esa demanda de pasar a dólares hace que nuestro tipo de cambio suba, que precisamente yo creo que es algo que está pasando ahorita a principios del 2014, en este mes, de que se han movido tanto los capitales en países emergentes, y México es un país emergente, y como ya se ve cierta estabilidad en los países desarrollados como Estados Unidos, que traían el año pasado la tasa esta a 10 años de 1.18 y anda en 2.68, entonces ese capital se mueve a ese tipo de países, nosotros tenemos una tasa de 3,5%, se mueve, sale y hace que haya tanta demanda de dólares que el tipo de cambio se sube. Yo creo que es una burbuja, yo creo que va a llegar un momento que se va a estabilizar. Por todo esto que he venido platicando de las reformas y demás, y que creo que es una burbuja, yo estoy viendo un año ya mucho más estable que el 2013 o el 2012. No quiero decir que va a ser un año muy bueno, pero tampoco ya va a ser tan malo como los pasados. Yo creo que es un año de transición, un año donde vamos a ver cierta estabilidad. Se está pronosticando un crecimiento, un Producto Interno Bruto de 3%, las tasas se están pronosticando que se mantengan en el 3,5%, se está hablando de una inflación del 4%, 4 y fracción, 4,1, 4,2, igual un PIB de 3,1, 3,2. Esto nos refleja esa cierta estabilidad que tendría México para el 2014 y que, bueno, obviamente a todos los mexicanos nos va a beneficiar, precisamente pues, por todas las publicaciones, declaraciones que ha habido de muchos compañeros y amigos analistas, economistas, tanto en el gobierno como en la parte privada, más o menos están manejando estos indicadores económicos. Y bueno, en relación a México, yo creo que en la materia que a mí conlleva, que es el tipo de cambio, efectivamente, como lo mencioné al principio, estamos viendo una tasa, un tipo de cambio de 13.46. Yo creo que se va a estabilizar y probablemente terminemos el año en 12.90, es probable, siempre y cuando se combinen varios factores. Esto de Estados Unidos, que sigan bajándole la inyección de dinero a su economía, que mantengan más o menos sus tasas allá, tanto de interés, de inflación, de desempleo. Si en Europa
terminan con la reestructuración bancaria que están haciendo, si abaten su tasa de desempleo, también va a ayudar. Igual si en Asia los asiáticos y básicamente los chinos siguen manteniendo esas tasas de crecimiento y en México logramos que, bueno, pues primero que si Estados Unidos logra esta estabilidad y este crecimiento y nosotros logramos avanzar en todo esto de las reformas, creo que vamos a ver también cierta estabilidad en la economía del país, ¿no? Entonces yo en general te podría decir que a lo mejor soy demasiado optimista o quiero ser muy optimista, pero creo ver una cierta estabilidad ya en este 2014 en la economía a nivel mundial, ¿no? Y más en México, creo yo. Mira, me gustaría empezar precisamente por lo que nos pasó el año pasado. Efectivamente fue un año a nivel mundial con una excesiva volatilidad, en donde todavía no vemos la recuperación que nos afectó y que hubo un parteaguas en la economía mundial en el 2008. El año pasado estuvimos a 5 años. Hay quienes piensan que este tipo de recuperaciones tan severas se tardan 10 años. Hay quienes son más optimistas y dicen que en la mitad de tiempo. Yo no sabría decir con precisión en cuántos años vamos a tener otra vez estabilidad económica, porque hay muchos retos a nivel mundial que tendríamos que lograr para tener esa estabilidad económica. Hablas Entonces, a nivel mundial. a nivel mundial, sí. Y obviamente México no fue la excepción. El año pasado vivimos algo que le llamaban el Mexican Moment, el momento de México. Creo que se pasó los tiempos, hubo muchas cosas que no permitieron concretar o realizar este Mexican Moment, pero bueno, pues es parte de la vida económica de un país. Efectivamente, el año pasado fue un año en exceso volátil y en todos los sentidos, y refiriéndome específicamente al tipo de cambio, que es lo que aquí es donde yo tengo mi especialidad. Hubo una volatilidad impresionante. Imagínense los tipos de cambio. Nosotros iniciamos el año pasado, en enero, arrancamos con un tipo de cambio de 12.85. Ese Mexican Moment, hubo tanta inversión extranjera indirecta que llegó al país, que en mayo tuvimos el tipo de cambio más bajo, es decir, del peso contra el dólar, de 11.93. Sin embargo, las cosas empezaron a complicar un poco con todas estas reformas estructurales en el país y con lo que ahorita comento que pasó a nivel mundial, que tocamos un tipo de cambio de 13.46, fue lo más alto que llegamos a tocar el año pasado. Y curiosamente, el día de hoy, que estamos a 24 de enero del 2014, estamos a 13.46. Se empezaron a dar ciertas situaciones a nivel mundial y a nivel nacional que llevaron el tipo de cambio al cierre a 13.08. Concretamente, ¿qué fue lo que pasó a nivel mundial? Vivimos esta problemática de Estados Unidos, que vale la pena recordar que la relación comercial entre México y Estados Unidos, nuestra balanza está entre el 80 y el 85%, o sea que dependemos en exceso de la economía del país vecino. Estados Unidos tuvo su propia problemática, esta cuestión del techo de endeudamiento que están resolviendo, esta inyección de dólares que hizo mensualmente de 85 mil millones de dólares, su problema presupuestal que paró a la economía en Estados Unidos un par de semanas. Todo esto lo vivimos el año pasado en Estados Unidos y tuvo un efecto directo en la economía en México y básicamente en nuestro tipo de cambio, peso-dólar americano. El otro entorno que tuvo efectos en el país, en todos los sentidos, fue Europa, también con esta problemática que tienen de reestructuración bancaria, su problema de desempleo, que estamos viendo que hay países como España que andan en más del 20% de tasa de desempleo. El motor en Europa pues, sigue siendo hoy por hoy Alemania, ellos andan con una tasa de desempleo bastante baja, del 5%.
traen unos buenos indicadores económicos, pero pues no puede depender toda la Comunidad Económica Europea de un país. Y parece ser que se están poniendo las pilas. A finales de año vimos ya cierta estabilidad en bastantes economías en Europa, y básicamente las más afectadas, que fue estos de Irlanda, Grecia, Italia, Portugal, España, los PICs. Ya vimos cierta estabilidad, y esto, bueno, también amortiguó estos efectos a nivel mundial en la economía. Y el otro país que también tiene efectos a nivel mundial es Asia, y básicamente el país China, que es el motor de los asiáticos, junto con los japoneses, los coreanos, etcétera. Pero lo fuertes son los chinos, en donde traen un crecimiento, o traían un crecimiento del 9% en los años anteriores. El año pasado lo ajustaron al 7, 7,5%, y pareciera ser que es mucho si lo ves en comparación con el resto de los países. Hay países que ganan al 1%, como México, 1.2 y fracción. Otros países al 1,5, al 2 o al 3. China dice 7,5, wow, pero para darle de comer a 1.500 millones de chinos, ellos necesitan por lo menos un PIB del 9. Entonces también eso es complicado. Y toda esta parte de la economía a nivel mundial tuvo impacto en México. Ahora, ¿qué pasó en México? En México vivimos un año con esto de las reformas estructurales, que llevábamos 6, 12, cerca de 18 años platicadas las reformas estructurales, y que afortunadamente y sorprendentemente en este 2013 se dieron las reformas como telecomunicaciones, la educativa, la laboral, la fiscal, la financiera y la energética, ¿no? Que es la más fuerte, porque es el tema de petróleo en México. Ahora bien, estas reformas coadyuvaron a tener cierta estabilidad en la economía del país. Sin embargo, fue el primer paso, porque ahora el segundo paso que vamos a vivir este año 2014 es lo que conlleva a estas reformas estructurales, a la modificación de todas estas leyes, es las leyes secundarias. Y simplemente más por darte una idea, la reforma a finales del año, principios de 2014, se aprobó la reforma financiera. La reforma financiera modifica cerca de 36 leyes al sistema financiero. Entonces, es nomás para que te imagines o se imaginen la cantidad de trabajo que todavía hay que hacer. O sea, ya se hizo el disparo para arrancar la carrera. Ahora hay que correrla y terminar la carrera, ¿no? Y dentro de todas estas reformas estructurales, la más fuerte, yo diría que es la reforma energética, porque pues, este país depende muchísimo de la venta del petróleo. Ingresan al año cerca de 25,000 millones de dólares. Creo que es la parte de la economía donde más divisas ingresan al país. Después vienen las remesas, que son cerca de 20,000 millones, el turismo cerca de 12,000 millones, la balanza comercial cerca de 12, 15,000 millones, la inversión extranjera directa cerca de 8,000 millones. Entonces, como podemos ver, este tema de la parte de petróleo energética es donde más divisas ingresan a este país. Sin embargo, es donde más trabajo hay que hacer, ¿no? Obviamente tiene su tinte político. Aquí hay partidos que quieren, hay partidos que no quieren, como todo en el mundo, todas las políticas en el mundo así funcionan. Sin embargo, yo creo que si en este año de 2014 llegan a concretar estas leyes secundarias, pues es un buen arranque para la economía de este país, que, bueno, tiene grandes retos todavía. Esos grandes retos, yo te diría, y no por orden de importancia, sino que es un conjunto de cosas que hay que hacer, que es terminar con estas leyes secundarias, atacar la inseguridad que tenemos en el país, que, bueno, estamos viendo, vemos en los medios estos problemas que tenemos en Michoacán, Guerrero, etcétera. La informalidad. Con esta reforma fiscal estábamos esperando que se atacara la informalidad activa de este país, que son cerca de 40 y tantos millones de habitantes. De ahí el 60% está en la economía informal. O sea, estamos hablando de una cantidad impresionante de economía informal.
Aparentemente con la reforma fiscal íbamos a combatir la informalidad, pero creo yo, en mi punto de vista muy personal, que el invitar a todas estas personas que están en la economía informal a que voluntariamente se suban, no creo que sea tan fácil. Además, con toda esta cuestión de más enredos fiscales, de cuestiones electrónicas y demás, donde hay lugares en el país que ni siquiera hay señal de teléfono. Entonces estamos invitando a que todos se suban a la cuestión de informática, a la parte fiscal. Entonces creo que lejos de ayudar va a invitar a que más se vayan a la informalidad. Entonces, pero bueno, ya es un punto de vista personal. Esto creo que son grandes retos que tenemos, este tema de inseguridad, de informalidad, y que se den esto de las leyes secundarias básicamente para la parte en la cuestión energética, y esto conlleva a atacar un problema que tenemos en este país de 50 o 60 años, que es la pobreza, ¿sí? Que es algo yo creo que muy fuerte en este país, los números son muy drásticos, y el desempleo, que ese desempleo es un problema a nivel mundial, no nada más México. Vimos como en Estados Unidos, con estas medidas que tomaron de inyectar dinero a la economía, básicamente fueron enfocadas a atacar el desempleo y la inflación. Y bueno, a unos les gustó, a otros no les gustó, pero pareciera ser que sí les funcionó. Entonces yo creo que son unos retos muy fuertes que tenemos en este país, de inseguridad ya a nivel ciudadanía. Yo creo que México tiene la capacidad, que el gobierno tiene la capacidad para controlar estos brotes que han salido en el estado de Michoacán. Creo que contamos con los suficientes recursos materiales, económicos, intelectuales y todo para que el país pueda controlar esta situación bueno, y llegar a un final feliz, bueno, no tan feliz, pero por lo menos controlado, que nos permita tener otra imagen a nivel internacional de la seguridad que se vive en este país. Yo tengo la confianza en que se puede lograr satisfactoriamente. Otro de los grandes retos que tiene este país, la corrupción. Pero no nomás digo que es de este país, es a nivel mundial. La corrupción existe a nivel mundial y cada día vemos en las noticias, bueno, hace poco leí que es el del presidente del Club Barcelona y que si el presidente de tal país y que es el secretario, o sea, creo que es algo muy difícil de combatir, tiene sus impactos, obviamente, porque creo que es como una debilidad del ser humano. Y como en este país, en este planeta vivimos seres humanos, pues creo que es muy difícil llegar a combatir ese tema. Hay países que lo han logrado, claro, no tienen el nivel de población que tenemos aquí o en otros países. Hay conciencia, hay cultura desde niño de este tema de la corrupción. Y creo que los países entre más subdesarrollados el nivel de corrupción es mucho más alto. Creo yo que México quiere hacer algo en este sentido. Hay una ley de anticorrupción, que esa la hicimos a un lado el año pasado. Yo creo que, espero que este año la aprueben y que realmente hagamos algo. Pero no, yo creo que no, aquí es como la educación de los hijos, que nosotros tenemos hijos y creemos que en la escuela ya nos van a educar, pero se nos olvida que también en casa hay que hacerlo. Y es una analogía, ¿no? Porque a nivel, esto del tema de la corrupción, yo creo que no nada más es, hay que dejarle toda la carga al gobierno federal, sino que también es parte de la ciudadanía. Creo yo que en la medida que tanto los ciudadanos, si tenemos esa cultura suficiente anticorrupción y el gobierno pone su parte, creo que podremos disminuirla, no erradicarla, porque yo creo que eso es algo muy difícil de lograr en todos los países, pero sí podemos bajar ese índice de corrupción que tenemos.